Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este Cruz de Guía, el número 3 de esta temporada, de este curso cofrade. En este año 2025 se cumplen 25 años de dos de los actos más significativos de la historia cofrade de Granada. Porque miren, en junio de 2025, la Virgen del Mayor Dolor de la Cofradía de los Escolapios salía en procesión por las calles de Roma, llegando hasta la plaza de San Pedro, donde fue recibida por el Papa, por San Juan Pablo II. Fue con motivo del año jubilar que tenía lugar en aquel 2000. El impulsor fue el recordado sacerdote escolapio Enrique Iniesta. Un poco antes de mayo, también en el año 2000, hace 25 años, fue coronada canónicamente la Virgen de las Angustias de Santa María de la Alhambra por el entonces arzobispo de Granada, don Antonio Cañizares, que con el tiempo llegó a ser cardenal. Era la primera imagen mariana de una hermandad de penitencia que recibía esta distinción, que ya tenían las Angustias, el Perpetuo Socorro y el Rosario. Fue además la primera que recibió la medalla de oro de la ciudad de Granada como Virgen por iniciativa del entonces concejal de nuestro ayuntamiento, Sebastián Pérez, quien tanto trabajó por las hermandades granadinas. En torno a estos acontecimientos surgieron muchas anécdotas que van a protagonizar parte de nuestro programa, como aquel grupo de peregrinos, no se lo pierdan, fueron a Roma, viajaron para asistir a la procesión del Mayor Dolor y fueron alojados en un hospital psiquiátrico. Lo han entendido y lo han escuchado ustedes bien. O el hundimiento del escenario situado en la Catedral de Granada para acoger a la Virgen de la Alhambra, que por fortuna, ya les advierto, y lo vamos a repasar, se saldó sin ningún tipo de problemas. El fenómeno físico, ahora nos lo explicarán con detalles, de la multiplicación de las ondas, fue la causa de que se doblaran unos fierros que habían sido capaces de soportar mucho peso, el de grandes camiones. Luego iremos con los detalles. Granada lo está celebrando como se merece. La Cofradía de la Alhambra ha previsto una procesión extraordinaria que va a recorrer algunos de los jardines más emblemáticos destinados a la visita turística el día 20 de mayo y atravesará la Cuesta de los Chinos con un recorrido, además de bellísimo, absolutamente inédito. Y en octubre habrá una salida extraordinaria de la Virgen del Mayor Dolor, la de los Escolapios, que estrenará entonces su nuevo palio bordado en oro. A todo ello se unen numerosos actos culturales y cultuales de los que informamos permanentemente en la web de Cruz de Guía. Reciban el saludo de cuantos hacemos este programa, que son en el día de hoy Antonio Ortega, Elena Santomé, Pablo Rivas, Adrián Castro, Lucía Medina y servidor de ustedes, Jorge de la Chica. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro programa a estos acontecimientos, pero lo primero que vamos a hacer es marcharnos inmediatamente hasta las inmediaciones de la Parroquia del Santo Espíritu, donde de forma excepcional se venera estos días al Señor de la Oración en el Huerto, en el marco de una misión evangelizadora de su hermandad. Nos vamos a marchar inmediatamente con Mariano Sánchez Pantoja, que está ahora mismo en las puertas del templo. Lleva algún tiempo esperándolos, se lo agradecemos. Mariano, un saludo, muy buenas noches. Buenas noches, y en un sitio mejor. Estoy ahora mismo dentro de la iglesia, esta iglesia que le llaman la Iglesia de la Luz, por el efecto lumínico que produce el sol en su techo. Oye, yo no conozco y aquí estoy ese templo. Delante del Señor. Pues a los granadinos que no conozcan esta iglesia les recomiendo que vengan de día. Oye, que vengan de día, que se van a sorprender muy gratamente. ¿Está en la calle Joaquín Aguaras? La avenida Joaquín Aguaras, va aproximadamente a la mitad. Está una iglesia por fuera es de cemento, de color gris, con una torre y un campanario muy alto, pero dentro es todo blanco, impoluto, y tiene arriba en el techo unas vidrieras que durante el día son un espectáculo, sinceramente un espectáculo precioso. Mariano Sánchez Pantoja, hermano mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto. La imagen del Señor se trasladó primero por medios mecánicos hasta la comunidad de los padres claretianos y el sábado ya llegó hasta la Parroquia del Espíritu Santo. Hay previsto todo un programa de actos que se está desarrollando desde este sábado, el domingo, el lunes, el martes, hoy miércoles, cuando estamos grabando este podcast también
hay actos el jueves, el viernes, el sábado un Vía Crucis a partir de las 5 de la tarde por las calles del barrio y un solemne besapiés el domingo que se va a desarrollar entre las 9 y las 2, 9 de la mañana y 2 de la tarde. El detalle lo van a tener en la web de Cruz de Guía. Pero, Mariano, ¿por qué habéis decidido, desde la oración en el huerto, realizar esta misión evangelizadora? Pues mira, fue una petición de los padres claretianos. Ellos son nuestros directores espirituales desde hace ya más de 20 años y la parroquia lleva ya también muchos años en funcionamiento. Lo que pasa es que esta iglesia nueva hace ahora aproximadamente un año que se abrió y con ese motivo pues se pensó por parte del párroco y del vicario, que es nuestro conciliario, hacer una santa misión especial y nos dijeron que por qué no traíamos algunos de nuestros sagrados titulares. Y pensamos que el más idóneo era llevar al Señor del Huerto. Y la verdad que están siendo unos días absolutamente excepcionales, históricos, emocionantes, cargados de religiosidad, cargados de cariño, de afecto, de toda la gente de esta zona de Granada que están depauperadas, ¿verdad? Y han acogido al Señor con un cariño y una emoción que hay que venir aquí a palparlo y a verlo. Yo tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero quiero compartir con el resto del equipo las inquietudes que ellos quieran manifestar en torno a este acontecimiento excepcional. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién rompe el hielo? Con Mariano Sánchez Pantoja. Hola Mariano, buenas noches, soy Antonio Ortega. Buenas noches. Bueno, la aceptación, me imagino que estará haciendo una aceptación bastante considerable, pues bueno, está hablando de una de las parroquias con más movimiento y con más movimiento cristiano, con el movimiento católico. Bien conoce el barrio, Antonio, que es profesor en la zona. ¿Cuál está siendo la acogida? Es una parroquia muy viva, tremendamente viva, con muchísimos grupos de todo tipo, de solidarios, de educativos, grupos jóvenes, de adultos, de familia, matrimonio. También hay otras cosas muy excepcionales que hoy han estado presentes en la Eucaristía, que es un grupo de personas sin hogar que van a atender a la gente que duerme con cartones a lo largo de la ciudad de Granada. Y una vez, los miércoles se reúnen a esta hora, precisamente después de la Eucaristía, y se van a buscarlo simplemente para ver lo que necesitan y darle un poco de ayuda y de cariño y de afecto y un bocadillo y lo que les pueda hacer falta, ¿no? Pero también hay otros muchos grupos y eso también nos movió, ¿no? Que no íbamos a una parroquia a dar nada, sino que veníamos a recibir y estamos recibiendo de verdad en el corazón todos estos testimonios. Sí, ¿qué tal, Mariano? Buenas noches. Cuando uno hace algo así o se mete dentro de estas realidades como las que hablabas, que a veces los cofrades pues no tenemos tan presentes, da la sensación como que a veces los cofrades estamos en un gueto, incluso dentro de la iglesia en el que estamos ahí, pues parece que nuestra parcelilla, ahí que nadie nos toque, y luego se da uno cuenta que la realidad es más amplia. No sé si lo has visto así. Totalmente, ¿no? Lo que no sabíamos ni pensamos en la acogida, ¿no? La acogida fueron lágrimas de emoción cuando el Señor el sábado pasado salía de los padres claretianos, de la residencia de los padres claretianos, en sus pequeñas andas que tiene, y cuando entró en la iglesia se acercaron mucha gente, no una ni dos ni tres, mucha gente con lágrimas en los ojos, emocionada. De verdad, dice, llevábamos ya desde que nos dijo el párroco, estábamos contando los días que faltaban para que llegara el Señor, ¿no? Y eso se ve en las caras de la gente, ¿no? En las caras, en los gestos, en cómo lo están acompañando por la mañana los colegios, el Centro de Educación Especial, los mayores de la residencia Claret y los colegios de la zona. Y por la tarde, pues la iglesia se pone con muchísima, la iglesia es enorme, es grandísima, pues se pone con muchísima gente que vienen a rezar, ¿no? Y a orar delante del Señor, ¿no? Y eso lo estamos viendo por minutos, la verdad, mucho más de lo que nos imaginábamos en la hermandad, de verdad. Qué bonito es todo esto que nos estás contando. Allí hay una hermandad, en la parroquia del Espíritu Santo, si no nos falla la memoria. Está en los actos, de hecho, mañana jueves, su día, mañana la misa la ofrecen ellos, la Cofradía del Inmaculado Corazón de María, el Santísimo Sacramento. Participaron ellos, nos acompañaron en el traslado desde los claretianos hasta la parroquia, participarán el sábado en el Vía Crucis por el entorno del barrio, aquí de la parroquia,
Y sí, están ellos aquí a pie de cañón, por supuesto que sí. ¿Cómo está el Señor? ¿En qué lugar está situado el templo? Está en el presbiterio, en las andas que tiene el Señor, esas andas que se le llama las andas que se utilizan para el Vía Crucis, esta que le llaman de los espejitos, está con un frontal precioso, maravilloso, bordado en rojo, o sea, burdeo, bordado en oro, que desde allí del convento de las Comendadoras, con una jarra con claveles, con sus brazos de luces también puestos, y la verdad está en una iglesia tan tremendamente moderna, que puedo asegurar que no desentona para nada, pero para nada al revés, enriquece este aparato, este montaje tan tremendamente barroco que ha hecho la hermandad, ¿no? Y bueno, imagino que las páginas web se podrán ver fotos y se podrá ver cómo queda, y queda absolutamente espectacular e imponente, porque está el Señor como un pequeño montecillo de Getsemaní, por así llamarlo, y está sobrelevado sobre todo ese altar. La verdad es que la gente lo dice, ¿no? Dice, está imponente, parece más grande de lo que es. Te noto emocionado. Bueno, Adrián quiere hacerte otra pregunta también. Sí, hola Mariano, pues quería, bueno, lo primero, que enhorabuena porque la iniciativa me parece preciosa. Al final, acercar las imágenes a diferentes zonas de nuestra ciudad, pues siempre es motivo de orgullo. Además, pues al final es el fin que tienen las imágenes, que es acercar a las personas a Dios, y pues si podemos acercarlas a barrios que quizá hay personas que no pueden acercarse a ellas, pues creo que es algo precioso. Y quería plantearte una pregunta, ya que es algo que ha estado dentro de las tertulias, dentro del ámbito cofrade, y es que ese traslado que comentabas del pasado sábado, que se realiza desde la sede de los claretianos hasta la parroquia, ¿no se planteó la hermandad realizarlo desde la propia sede de la cofradía? Sí, claro, nosotros nos planteamos traerlo en estas mismas andas, ¿no? Y teníamos ya un trayecto totalmente pensado y consolidado, que era, salíamos de Comendadora, hacíamos paradas en los diferentes retablos cerámicos que había en la calle Pavanera y Ruta Escolástica, hacíamos paradas en la calle Elvira, en Hospitalico, en San Andrés, después por la ancha de Capuchino parábamos también en Fray Leopoldo, más adelante en la carretera de Puriana parábamos en la parroquia de San Isidro, más adelante en el Buen Pastor, que allí también está enterrado uno de nuestros, de los directores espirituales que más años, el padre Pedro Manjón, y allá directamente iríamos a los claretianos. Pero la diócesis, la Curia, nos dijo que no, que el traslado tenía que ser por medios privados. Nosotros lo hicisteis en medios mecánicos, que se dice en estos casos, ¿no? Sí, bueno, nosotros le llamamos coloquialmente Sagrada Furgoneta. Bueno, para concluir, tenemos Vía Crucis el sábado 15 de febrero a partir de las 5. Vía Crucis, sí. Cuéntanos lo más destacado de este Vía Crucis que va a recorrer las calles del barrio. Este Vía Crucis va a visitar el Centro de Educación Especial Purísima Concepción, que ya ellos vinieron el lunes aquí y el sábado les devolvemos la visita. Es un centro de educación especial de discapacitados profundos, y bueno, había que estar aquí el lunes para ver sus caras, para ver cómo se dirigían al Señor, para ver cómo le pedían consuelo, cómo le pedían todo lo que ellos querían. Después iremos a visitar también a la residencia de mayores Padre Claret, y después iremos a la comandancia de la Guardia Civil. Y todo eso unido, que evidentemente pasará el Señor por varias calles, venirá Joaquín Aguara, arzobispo Pedro de Rojo, me parece que es, calle Gobernador Luis Temburi, Pedro Machuca, en fin, por varias calles. En la web tienen el recorrido, pasa por la calle Arzobispo de Castro, calle Padre Claret. Arzobispo Pedro de Castro. Hasta la parroquia del Espíritu Santo. Arzobispo de Granada, que gobernó en el Sacro Monte. Bueno, emocionados te hemos escuchado, Mariano. Enhorabuena por esta iniciativa. De verdad, es que se emociona uno sí, señor. Con lo que estamos aquí viviendo, ¿no? De verdad. Pues muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, Mariano Sánchez Pantoja. Gracias a vosotros, y estáis todos gentilmente invitados al Vía Crucis y a cualquier actividad de la que se programe en esta semana. Hay una cofradía en la zona norte, falta que tenga también su cofradía de penitencia. Qué bonita es esta marcha dedicada precisamente al Señor de la Oración en el Huerto, escrita
por el añorado, el gran maestro de tantos músicos de Granada, Paco Higuero. Generaciones y generaciones se formaron con él en el conservatorio y así de bien escribía el maestro Higuero. Y es además una versión de auténtico lujo de los mejores momentos de la Banda Municipal de Granada, dirigida por Sánchez Ruzafa. Suena con una afinación perfectísima. Bueno, con ella de fondo, les digo a ustedes, y esto luego vamos a tertuliar sobre ello. Este martes se daba por concluida la restauración del Cristo de la Misericordia, el del Silencio, después de las labores conservativas y de restauración a las que ha sido sometida en los últimos 7 meses en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. La escultura en madera policromada fue trasladada a este organismo el pasado 10 de julio. El próximo sábado, día 15 de febrero, tras la misa de 9, será presentada en la catedral. Hay que decir que antes fue presentada en este Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que no está en Granada, es decir, la primicia de la presentación no fue en Granada. El trabajo ha consistido en labores de carácter conservativo para eliminar los daños existentes y los tratamientos de restauración para la restauración material. Una actuación que ha sido posible gracias a la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja, la colaboración de Cuerva, Clínica Orbe y alguna colaboración anónima. El Cristo de la Misericordia, el del Silencio, fue realizado por José de Mora en 1688, con destino a la iglesia de San Gregorio Bético. Actualmente, ya lo saben, se venera en la parroquia de San José. Es procesionado por su hermandad cada Jueves Santo a las 12 de la noche. Desde 1975, salvo en ocasiones excepcionales, ha venido saliendo una réplica, la de Barbero, y en el futuro es posible que vuelva a hacerlo la escultura original. Vamos a repasar algunos acontecimientos de este fin de semana, o alguno en concreto, porque miren, había levantado mucha expectación la presentación del cartel de la Hermandad del Trabajo, porque el encargado de presentarlo era José Daniel Montoro, el mismo que protagonizó la presentación del cartel oficial y cuya intervención levantó diferentes sensibilidades. La verdad es que el salón, el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín estaba a reventar de público. Vamos a conocer detalles sobre la presentación del cartel y sobre el cartel, que es de Valverde, que creo yo que en estos casos siempre debe ser más importante que el orador. Lucía Medina, cuéntanos. Muy buenas tardes. Que a ti no te hemos escuchado todavía, ¿no? Buenas tardes, Jorge. Pues o buenas noches ya, porque es de noche. Sí, depende de cuando nos escuchen. A través de los podcasts a cualquier hora. O buenos días, lo que usted quiera. Fue una presentación, eso sí, multitudinaria. Hubo gente para llenar 2 veces el Teatro Isidro Olgoso. Así es, pues como bien comentaba, el pasado domingo 9 de febrero en el Centro Cívico del barrio del Zaidín tuvo lugar la presentación del cartel del Lunes Santo 2025 de la Hermandad del Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz. La presentación, como bien apuntaba, estaba a cargo de José Daniel Montoro, quien conocíamos por la reciente presentación del cartel de la Semana Santa. Es hermano de esta hermandad y dedicó palabras que emocionaron a los presentes. Además, esta vez se adecuó al tiempo previsto, llegando a no superar los 30 minutos. Al finalizar su presentación, cabe destacar que hizo entrega al hermano mayor de la hermandad, Ángel Aguilera, de un pañuelo de encaje del siglo XIX para la titular mariana de la cofradía. ¿Llevaba sus iniciales, las iniciales del presentador, o no? Yo todavía no lo he visto, pero comentaban que sí. Ahí no se escatima en detalles, Jorge. Claro. Sigamos.
Como bien comentabas también, la fotografía y el diseño del cartel está a cargo de José Valverde, que es un fotógrafo granadino ya muy reconocido en nuestra ciudad, que es también hermano de dicha hermandad, por lo que todo quedó en casa. Nos muestra en esta ocasión un plano cercano de la cara del Cristo del Trabajo, con un diseño de texto bastante original que sorprendió y gustó a los presentes. Al finalizar el acto, como ya es tradición, la agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá la Real, provincia de Jaén, quien cada lunes santo pone sones al andar del Cristo del Trabajo, ofreció una serie de marchas que nos hicieron emocionar a los allí presentes, entre los que me incluyo, de los cuales destacó el estreno de la obra Coronatus Lumine, obra de Ignacio García, compositor de gran prestigio en nuestra ciudad. Esta marcha ha sido compuesta con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Luz, la cual conocíamos que será en 2028, hace apenas una semana. Sin lugar a dudas fue un acto, Jorge, lleno de hermandad y de emoción por las recientes noticias para esta cofradía, aunque cabe señalar, como bien apuntaba al principio, que el centro cívico ya desde hace algunos años, no ha sido cosa de este año, se queda pequeño para esta hermandad zaidinera, que debido al número de hermanos y a los componentes de la banda que asisten, pues fueron muchos los cofrades que se quedaron en la puerta sin poder disfrutar del mismo. Pero en definitiva, a mí me gustaría trasladar mi más sincera enhorabuena a la Hermandad de la Luz, así como a los protagonistas que anteriormente he mencionado, por enriquecer con este tipo de actos nuestra Semana Santa. Y del presentador, que había causado cierta expectación después de las sensibilidades diferentes que levantó durante su intervención en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, yo creo que una de las críticas, por así decirlo, que más recibió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento fue seguramente el tiempo que usó en la presentación del cartel y el tiempo del mismo en hablar sobre realmente la obra. Yo creo que esta crítica no podemos repetirla en esta ocasión con su hermandad, con la Hermandad del Trabajo, porque ya te digo que fue una presentación que no llegó a la media hora, donde se centró la mayoría del tiempo en hablar de sus titulares, los titulares de la hermandad, que es lo que estaba presentando. Bueno, pues nos alegramos de que el acto sobre todo fuera multitudinario, porque hay que ver la de gente que arrastra la hermandad del trabajo. Deja pequeño el teatro del Centro Cívico del Cedín. ¿Quieres añadir algo más, Lucía? No, nada más que yo, hombre, a mí me gustaría seguir pudiendo ir a este acto más años, pero sí que me gustaría que fuera en otro sitio, porque, hombre, cuando organizas algo como hermandad no te gusta que, pero en que el nadie Zaidí, se quede... ¿cuál es el sitio más grande que hay? El Palacio de Congresos, bueno, hay algunas salas del Palacio de Congresos. A mí lo primero que se me vino a la mente fue el auditorio que hay. Eso sí. No, a mí se me vino el auditorio de la Caja Rural, porque yo con la Hermandad de la Esperanza ya hemos hecho ahí algo. Pero tiene más o menos la misma capacidad, ¿no? Yo lo busqué por internet y tiene unas poquitas más, ¿eh? Una poquita más, pues bueno. Muchísimas gracias, Lucía, por esa información. Vamos a hablar de la presentación de otro cartel, pero en este caso es una presentación que estamos esperando, que todavía no se ha producido. Y es nuestro compañero Adrián Castro que va a presentar el cartel de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que es la fotografía ganadora de un concurso. Es el sábado, ¿no, Adrián? Efectivamente, el sábado a las 6:30 de la tarde en el Colegio Sagrada Familia. Que nadie se pierda, no vayan a la parroquia San Andrés, al Colegio de la Sagrada Familia. Efectivamente. Os anuncié que queríamos someter a un tercer grado a Adrián en torno a cómo va a ser la presentación de su cartel. La pregunta más impertinente la hago yo para ahorrársela a los demás. ¿Cuánto va a durar? Pues ya depende de cómo se vaya desarrollando el acto, pero a la media hora no va a llegar. La intervención oral no va a llegar a la media hora, ¿no? No, desde luego que no. Vale. Sigan ustedes, que hoy toca tercer grado. Si no lo hago yo y sigo con la misma pujanza. ¿Cómo es la estructura, Adrián? ¿Cómo se estructura algo así? Porque eso yo creo que es una de las grandes incógnitas de alguien cuando se pone a escribir, ¿no? ¿Qué estructura le da eso? ¿Qué temáticas toca? Cuéntanos un poco. Pues es complejo, porque al final no estamos hablando de un pregón que quizá pueda ser más libre a la hora de que uno hable sobre su cofradía. Estamos hablando de una presentación de cartel en el que el centro debe ser la obra, por supuesto. Y el propio autor, Antonio Orantes, que es el autor de la fotografía. ¿Qué se ve en la fotografía? Eso yo era por si colaba, yo lo pregunto. Me temo que no puedo dar detalles. ¿El Señor o la Virgen? Que eso es muy recurrente. Bueno, en nuestra cofradía se suele apostar por la alternancia. Cada año se suele turnar. ¿Entonces este año toca? Bueno, dejemos que
veáis los archivos de la cofradía para poder imaginaroslo. No hay manera, se No. sabía que iba a ser sometido a un tercer grado. Pero bueno, al final, sobre lo que me comentaba Pablo, pues he hecho lo que yo entiendo, bueno, algo parecido a lo que yo entiendo que debe ser una presentación de cartel. Centrarme en la obra y después pues me he dado mis pequeñas licencias para poder hablar un poquito de mi cofradía, de mis titulares. Y bueno, ya que han elegido a una persona tan joven como puede ser mi caso, ya que con 19 años no es habitual. ¿Tienes encargar- 19 años? Sí. Pues no lo parece, por la madurez. Escuchando, si se te ve sí, pero si se te escucha no. Pues al final pensar en una persona de 19 años para un acto tan importante para la cofradía, pues entiendo que es complejo y al final pues creo que debo dar mi toque de juventud, que siempre es necesario hablar sobre la juventud de nuestra hermandad y de nuestra Semana Santa, un poquito al menos. Muy bien. Adrián. Hay banda. Lo querías preguntar tú, Lucía, te perdona. Sí. Es que se me ha ido la mente. Adrián, yo quería preguntarte porque el perfil oficial de la agrupación musical de María Santísima de la Estrella ha subido una publicación compartida además con vosotros donde, bueno, pues asegura su presencia este sábado, pero que además hay una frase que voy a citar textualmente que pone: además habrá una sorpresa que no os dejará indiferentes. Adrián, somos tus compañeros de Cruz de Guía. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, nuestra cofradía de la Borriquilla siempre apuesta porque alguna de las bandas que acompañan a nuestros titulares pues esté presente en este acto. Y en este caso, pues la agrupación musical La Estrella será la que nos acompañe. No puedo desvelar muchos detalles, pero sí que es verdad que lo que se está preparando para este concierto pues puede ser algo muy emocionante tanto para los hermanos como para todo el público que pueda coger Un este teatro de la estreno, Sagrada un Familia. estreno de una marcha. No lo sé, tendremos que ir. Digo yo. Bueno, pues estaremos allí para escucharte y prometemos ser muy duros en la crítica. Eso espero. Y por cierto, estoy aquí buscando, rastreando, y fue una imagen de la Virgen, la del año pasado. ¿eh? Ah, entonces este año toca el Señor. Toca el Señor. ¿En qué calle estará? Eso ya todavía no lo sabemos, pero toca el Señor. Bueno, quédate aquí con nosotros. Esto solo ha sido un momento de entrevista. ¿Es más fácil entrevistar o ser entrevistado, Adrián? Ser entrevistado. Es más fácil, ¿no? Para mí sí. Que preguntar. Bueno, lo más difícil para mí es que me pregunten. Yo, como estoy todo el día preguntando, para mí es lo más fácil preguntar, pero bueno. Vamos a hablarles ahora de un acontecimiento que sucedió hace 25 años. ¿Eh? Dios mío, cómo pasa el tiempo. Pues señores y señores, hace 25 años que tuvo lugar la peregrinación a Roma de la Hermandad de los Escolapios con la Virgen del Mayor Dolor. Fíjense si ha pasado tiempo. Fue un acontecimiento realmente histórico, porque era la primera vez que un paso de palio andaba por las calles de Roma, llegaba hasta la plaza de San Pedro y era recibido nada más y nada menos por alguien que hoy está declarado santo, San Juan Pablo II. Ha pasado mucho tiempo. Aquel día, bueno, y aquella semana, acompañaba al cardenal Cañizares, que era el que encabezaba la comitiva granadina, nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo, que además era su jefe de prensa, nuestro compañero de los servicios informativos, y esta mañana le decía: déjanos tu testimonio de cómo viviste aquel acontecimiento, aquel mes de junio en Roma, con la Virgen del Mayor Dolor, a la que Ángel López Carreño le dedicó, por cierto, esta preciosa marcha, titulada así, Mayor Dolor. Y Jorge, muy buenas tardes. Pues fue ese 18 de junio del año 2000. Cierro los ojos y todavía me veo en la puerta de la Basílica de San Giovanni in Fiorentini, la Basílica de San Juan de los Florentinos, muy cerquita del Vaticano. Allí esa saeta, y después de la saeta la marcha real. Recuerdo que estaba, por ejemplo, al lado de Jesús Valenzuela en el momento en el que el palio de la Virgen del Mayor Dolor, que en ese momento empezó a llamarse La Romana, salió a las calles de Roma. La saeta, pisaba el palio, la Piazza del Oro, así es como se llama el lugar donde se encuentra esa basílica, y enfilamos el Corso Vittorio Emanuele hasta llegar al Vaticano. Pasamos por ese puente de Castel Sant'Angelo
Y desde allí empezamos a andar por la vía de la conciliación hasta llegamos a la Basílica de San Pedro. Recuerdo la cara de admiración de toda la gente con la que nos encontramos y esos gritos de la Madonna, que eran lo que más oíamos durante todo el recorrido de la Virgen. Estábamos ahí acompañando al entonces arzobispo de Granada, Monseñor Antonio Cañizares. Fue uno de los grandes impulsores de esta idea. También me acuerdo perfectamente de cómo estaba allí el presidente de la Federación de Cofradías, también su vicepresidente en aquellos momentos, y la ilusión con la que tantos cofrades de Granada acompañaron a ese paso de palio hasta que llegaron a la plaza de San Pedro, y allí llamó la atención muy poderosamente al Santo Padre San Juan Pablo II, cuando llegó y vio esa imagen tan preciosa de la Virgen, hizo parar su móvil para poder saludar a esa imagen de la Virgen. Me acuerdo que era con motivo de la apertura del Congreso Eucarístico Internacional. En esos días también visitamos el Palacio del Santo Oficio. Allí el prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, entregaba a don Antonio Cañizares los libros plúmbeos, esa larguísima reivindicación de la sociedad granadina durante tantos tiempos, reclamando ese vestigio tan trascendental en la historia, en el imaginario granadino, con don Antonio Cañizares y Miguel Ángel Con, entonces canciller secretario de la Curia Diocesana. Salieron esos libros del Palacio del Santo Oficio y llegaron hasta España de una manera muy discreta. Todavía recuerdo pues esos saludos al cardenal Ratzinger, que posteriormente sería Benedicto XVI, de todos los que estuvimos ese día en el Palacio del Santo Oficio, esas palabras tan cariñosas que nos dirigió a toda la archidiócesis de Granada. Fueron jornadas realmente históricas, muy emotivas para el mundo cofrade, para Granada, y fue el momento en el que la Virgen del Mayor Dolor empezó a llamarse La Romana. Pues muchas gracias, Juan Dios Jerónimo, por tu testimonio. Algún día contaremos cómo llegaron los libros plúmbeos desde Roma hasta Granada. Y si nos lo cuenta el que los trajo, pues todavía mejor, de una forma muy, muy singular. Pero en fin, el hermano mayor entonces de la cofradía de los Escolapios era Juan García Montero. Luego con el tiempo lo hemos tenido de concejal de Cultura, ahora director del área de Cultura, con muchísimas responsabilidades en la ciudad, incluso alcalde accidental en algún momento. Juan García Montero nos ha mandado también su recuerdo, su testimonio. No se pierdan un dato que yo quiero poner sobre la mesa. Entonces, la gente joven, insultantemente joven, adquiría enormes responsabilidades, como la de Juan García Montero. Pues hola Jorge, un saludo muy cordial. La verdad que sí, que fue un año, y no solamente un año, sino que un par de años premios muy bonitos, donde se creó en Granada una hermandad entre dos proyectos fundamentales que nuestra generación vivía. Por primera vez una coronación canónica, en este caso de Santa María de la Alhambra, y después una locura porque al final la cofradía de los Escolapios tenía un hermano mayor muy joven. Yo creo que yo tenía 28 años, y aquellos cofrades venerables de nuestra Semana Santa decían: ¿dónde van estos locos, estos niños? Pues lo conseguimos entre todos, y al final, con la ayuda y el cariño de todas las hermandades que nos acompañaron en Roma, nos ayudaron para hacer posible aquel milagro. Y tengo muchos recuerdos de aquel frenazo imborrable de Juan Pablo II, de tocar la mano y de llevarle aquel costal a aquel Santo Padre, que con el paso de los años no fue Santo Padre, sino que fue santo de verdad. Un costal que guardo en mi casa con el mayor de los tesoros, y que comparto algo que no sé si es muy sabido, pero que para mí fue muy importante, y es que he tenido la suerte de poder bautizar a mi hijo envuelto en aquel costal que bendijo Juan Pablo II en la plaza de San Pedro del Vaticano, delante del paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor. Recuerdo como algo muy especial el momento en el que sonaba el martillo por primera vez en San Juan de los Florentinos, o salía a la calle, una calle italiana, la Virgen del Mayor Dolor, una Virgen española, con la marcha real, y de ahí ya emprendió su recorrido hacia la plaza de San Pedro. Como aquella competencia estética que tenemos siempre los cofrades en Roma era especialmente llamativa, porque nosotros íbamos con un señor paso de palio y las cofradías italianas iban con una anda y una angarilla que bueno, pues la verdad que no se pueden comparar con los pasos españoles. En concreto la de la Virgen del Carmen del Trastevere, que hacía la chicotá a la vez que, aprovechando nuestra banda de música, iba acercándose a medida que nosotros nos acercábamos a la plaza de San Pedro.
Bueno, fueron muchas cosas muy bonitas, muy emotivas, y agradezco a tu programa, Jorge, y te agradezco a ti la oportunidad que me das de poder compartirlas con vosotros. La alegría es nuestra, poder escuchar estos testimonios. El de ahora es una anécdota y queda una sonrisa cuando uno lo escucha. Los peregrinos de Granada fueron unos organizados por la hermandad y otros por su cuenta. Incluso se alquilaron un vuelo charter. Bueno, aquello fue magnífico. Pero, atención, oigan ustedes lo que le sucedió a este grupo de peregrinos. Nos lo cuenta Kiko Mora, que entonces era hermano mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto. Es para no perderse esta anécdota, ¿eh? Buenas tardes. Soy Adelardo Mora, hermano mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto, en aquel año 2000, en el que la Virgen del Mayor Dolor, fue en peregrinación con motivo del jubileo de ese año 2000. La anécdota, que es lo que quiero contaros, es que fuimos varios hermanos de las diversas cofradías a Roma con una agencia de viajes, y al buscarnos el hotel y llegar a Roma nos encontramos con que ese hotel era una casa de locos reconvertida en hotel para esos días. Lógicamente nos extrañó oír pues a personas que por la noche gritaban, aullaban, en fin, se reían, lloraban. Era algo muy curioso y que a nosotros pues se puede decir que no es que nos asustara, pero sí nos llamó la atención. Lo curioso del caso era entrar en la habitación, puesto que era una habitación que no tenía absolutamente nada más que una cama. Y la ducha no se podía coger porque las habitaciones tenían unos techos muy altos y tenías que darle a un botón para ducharte. Allí no se podía arrancar nada, era una cosa muy curiosa, incluso el váter al lado, que tampoco tenía nada. Es decir, aquello era una habitación curiosísima, que nunca la habíamos visto, era una letrina, etcétera, etcétera. Y sobre todo, también muy curioso, es que las ventanas no se abrían desde dentro, sino desde fuera, para también cerrarlas por fuera, y cuando estuviesen allí por los pobres enfermos, pues a cerrarla. Y la puerta tampoco tenía llave. La puerta se cerraba también por fuera. Si nos quitamos 25 años, a todos los que fuimos a ese hotel, entre comillas, fue gracioso, curioso, pues lo que pasaba por las noches, porque claro, las bromas eran una detrás de otra, lo que significaba que además del cansancio del día, luego nos tocaba pasar esa noche en esas dependencias. La verdad es que el sitio era un parque precioso. Las habitaciones que tenían a los pobres enfermos mentales estaban alejadas, es decir, se los llevaron fuera, pero sí era verdad que de vez en cuando pues se veía alguno andar por allí, y lógicamente, bueno, pues son anécdotas graciosísimas que tuvimos, entre otras muchas, ¿eh? Y nada más. Muy bien. Que son anécdotas que si me oyen algunos de los que estuvieron en ese hotel, entre comillas, pues se reirán y se darán cuenta de lo gracioso que fue ese viaje en esas condiciones. Bueno, pues muchas gracias. Aquel año Miguel Sánchez Ruzafa le dedicó a la Virgen del Mayor Dolor el Virgen de Andalucía. Voy a contar yo también una anécdota, ¿no? Y es que en el estreno la batuta del maestro saltó por los aires y se perdió por la iglesia en un golpe de fuerza, y bueno, ya terminó de dirigir con la mano, que tampoco pasa nada. El comisario ahora de la celebración, que va a tener incluso procesión extraordinaria, es José Luis Carmona, en la actualidad director del Centro Cultural Manuel de Falla. También entonces insultantemente joven. Le hemos pedido a José Luis, como comisario de esta celebración, que nos cuente cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar. Es una celebración muy importante, porque este año hay imágenes de otros puntos de España que van a ir a Roma y van a salir en procesión, pero la pica en Flandes, la primera que estuvo allí, fue la Semana Santa de Granada, y eso hay que reivindicarlo y no podemos olvidarlo. José Luis Carmona, comisario de los 25 años de la peregrinación a Roma de la Cofradía de los Escolapios. En el año 2025, la Hermandad de los Escolapios celebra una doble efeméride.
concretamente el 25 aniversario de la llegada a Granada de su titular Mariana, la Virgen del Mayor Dolor y su bendición, y la peregrinación a Roma también en el año 2000 con motivo del gran jubileo del paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor. Como consecuencia de esta doble efeméride, la Hermandad, a través de una comisión creada a tal efecto, está poniendo en marcha, desarrollando un amplio programa de actividades de culto, culturales y también que tienen que ver con la obra social de la Hermandad, con la caridad. El programa se inició el pasado mes de octubre, después de la presentación del programa de actos, con la presentación del cartel de la obra pictórica y pues el pregón conmemorativo de esta doble efeméride. Han tenido ya lugar pues un par de charlas marianas y mesas redondas, concretamente en torno a la figura del padre Enrique Iniesta, artífice intelectual de la peregrinación, y otra conferencia, otra mesa redonda en torno a la figura del escultor Álvarez Duarte, autor de la obra de María Santísima del Mayor Dolor. A lo largo del año se van a seguir desarrollando pues actividades de todo tipo. Concretamente, en pocos días, el 20 de febrero, tendrá lugar la función conmemorativa del 25 aniversario de la bendición, que presidirá el padre superior de la Orden de las Escuelas Pías en Roma, que se desplazará a Granada. El padre Aguado estará presidiendo esa solemne función el día 20 de febrero en el templo de San José de Calasán. Posteriormente tendrá lugar también la presentación de la beca Gerardo Cuerva, una beca con la que la hermandad pues tiene intención de contribuir en proyectos de la Orden Escolapia en cualquier lugar del mundo, una beca que nace con vocación de permanencia y que se presentará en breve. También tendrá lugar en el ámbito cultural un concierto conmemorativo que ofrecerá la banda municipal el 31 de marzo en el Auditorio Manuel de Falla, y también hay prevista en el mes de mayo una exposición, una muestra conmemorativa en la que pues se podrán ver enseres de la hermandad, documentos que tienen que ver con la peregrinación y también pues obra pictórica relacionada de distintos pintores granadinos relacionada con la peregrinación a Roma. El programa de actos concluirá en el mes de octubre, concretamente el 4 de octubre, con la salida extraordinaria de la Virgen del Mayor Dolor, que estrenará su nuevo palio bordado en oro y que será presentado en fechas anteriores. Bueno, decir que en este momento ostento la condición de comisario de los actos del 25 aniversario, pero tuve la gran fortuna, la suerte de ser costalero en aquella peregrinación romana, de portar a la Virgen del Mayor Dolor por las calles de Roma y de la ciudad del Vaticano, donde la imagen fue bendecida por su santidad San Juan Pablo II. Como anécdota contar que el 18 de julio en Roma pues hacía pues una temperatura bastante elevada, propia de las latitudes mediterráneas. La hermandad se puso en la calle en torno a las 3:30, y entonces pues los costaleros calzábamos aquellas zapatillas esparteñas con suela de goma. La temperatura era tan alta que prácticamente a todos los costaleros pues se nos derritieron por el trayecto camino de San Pedro, y pues tuvimos que aguantar con el calzado de la mejor manera posible. Fue sin duda alguna pues una experiencia absolutamente inolvidable y en fin que pues permanece en mi recuerdo como un hito, creo, histórico en el ámbito de lo cofrade. Cuánta emoción de lo que sucedió hace 25 años. Voy a romper, que me encanta, el guión del programa para preguntarle a nuestro siguiente invitado por algo que no traía preparado, pero está con nosotros Roberto Martín, que es hermano de la Cofradía de Santa María de la Alhambra, que nos va a hablar de la coronación. Pero ¿tú te acuerdas de hace 25 años, la Semana Santa, el año que vivimos? Roberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge, buenas noches, amigos. ¿Tú te acuerdas de todo aquello? ¿Tú estuviste en Roma o no pudiste? No, estábamos preparando nosotros la coronación canónica, es decir, difícilmente, aunque fue antes, pero no teníamos en aquel tiempo. Además, el trabajo me impedía poder
acudir a dos sitios al mismo tiempo. Bueno, Roberto, primero, trabajó aquí en COPE durante muchísimo tiempo. Yo le he hecho control en el famoso programa de dirección Veleta. En aquellos tiempos que nevaba. Que nevaba, sí, señor. Ay, no. ¿En qué consistía eso? Yo creo que soy pues, un poco más joven. Que te lo cuente él. Imagínate todos los sábados y domingos por la mañana. Sí, había que madrugar, eso no se me olvida a mí. Y muchas veces tú sabes que la Guardia Civil nos preguntaba a nosotros cómo estaba la carretera, sí. Porque nosotros subíamos, entonces no había acuartelamiento en Sierra Nevada y nosotros éramos de los primeros que subíamos y nos preguntaban, ¿cómo está la carretera? ¿No? Pues te puedo decir de que había veces que se cortaban las víboras. Cuando y a nevaba. de las víboras no podíamos pasar, es decir, se montaba medio metro de nieve en la carretera. Y lo contaba ahí en la radio siempre, ¿no? Sí, cuando llegábamos. Oye, y puestos a contar cosas de Roberto, que ahora entraremos en más detalles, hiciste hasta un programa de deportes, pero con Tito Ortiz, los de la Semana Santa haciendo un programa de deportes, más o menos como ahora. Círculo Central Mundo Deporte 74 o 75 con Tito Ortiz, efectivamente. Luego fue responsable de un equipo ciclista. Jefe de prensa del Vitalicio Seguro. Yo trabajaba en esa entidad financiera y al considerar mi tema de periodista deportivo, pues entonces me encargaron de la parte de marketing y de prensa del equipo ciclista durante el tiempo que estuvo Vigor, que fueron 3 años, pues estuve yo al frente de ese departamento. Ahora hablamos de Santa María de la Alhambra, que es para lo que traímos traído. Pero yo voy a hacer un atraco porque fue un año precioso, el del 25, también con una mácula. No sé si recordarás que ese año se incendió la Casa Hermandad de la Hermandad del Resucitado del Zaidín Vergels. Fue terrible aquello. Bueno, fueron muchísimos acontecimientos. De los que están en la mesa hace 25 años, ¿quién vivía hace 25 años? Pues son insulsantes. Tú vivías, yo tenía 2 años. Entonces no cuentas. Yo tenía 15 años. Tú tenías 15 años, entonces te acuerdas de algo, sí, Antonio Ortega. Sí, me acuerdo. Además me acuerdo del Mayor Dolor, de esa peregrinación a Roma, que una televisión hizo un concurso para sortear unos viajes. Yo me acuerdo que sin escribir 40 cartas no escribí ninguna. Para intentar ir a Roma. Te quedaste aquí, ¿no? Me quedé aquí, no hubo suerte. Mi abuelo sí estuvieron y yo ¿Y qué te han contado? Todo el recuerdo, bueno, de eso traigo hoy un poco, el encierro, pero en mi casa siempre se ha contado esta historia, es algo que siempre se ha tenido muy presente, ¿no? Y sobre todo que esta tarde estaba pensando y digo, hoy en día que está está muy de moda esto del terraplanismo, gente que dice que la Tierra es plana, que nunca no hemos llegado a la Luna. Podría haber una especie de terraplanismo con esas imágenes, ¿no? Del Mayor Dolor por San Pedro, es decir, eso fue todo un montaje cinematográfico, ¿no? Porque son unas imágenes tan bonitas y unas imágenes tan espectaculares que eso queda en el recuerdo, ¿no? Como decía Jorge, lo que pasó por desgracia a la Hermandad de la Resurrección y Triunfo fue el viernes, cuando todo el mundo se estaba montando en el avión para irse a Roma. Y fue terrible. A mí me tocó cubrir aquella información. Hoy, y a los más jóvenes, ¿qué os dice esto? Las historias de los abuelos. Lucía. Buah, es que yo no había nacido, entonces yo... ¿Pero tú habías sentido alguna vez hablar de la peregrinación a Roma? Sí, claro. sí, claro. Además, este año tuve la oportunidad de hablar con Fátima, que es la hermana mayor de los Escolapios actualmente, y nos contaba un poco sobre todo esto. Y a mí, no sé hoy en día si se organizaría de la misma manera o cómo... No sé, pero a mí me hubiera encantado poder vivirlo porque creo que tiene que ser una experiencia marcada en la fe, ¿no? No sé, que traspasa fronteras, y a mí me hubiera gustado vivirlo, pero sí que doy gracias de todos los, bueno, de lo que decíais, ¿no? Pues de los abuelos, de la gente que vivió esa época, de las cosas que nos cuentan, porque así podemos los más jóvenes también aprender sobre lo que pasaba hace 25 años, que creemos que ahora lo hacemos todo, y hace años había cosas extraordinarias como las hay ahora. Elena estaba naciendo hace 25 años, pero sí habrá sentido hablar de la peregrinación a Roma, ¿no, Elena? Sí. Lo único es que me digas el número en el que estás, porque si no, no te voy a abrir el micrófono. El 4. Pues adelante, cuando quieras. Sí, pues de hecho siento como que este nuevo movimiento que está moviendo a las nuevas generaciones cofrades y tal, siento que hay unas ganas de volver a hacer ese tipo de iniciativa. Y Adrián
Bueno, en mi caso no era ni un proyecto siquiera, pero me quedaban todavía 5 años para nacer, que no es poco. Pero es curioso cómo conocí yo la peregrinación a Roma, porque fue gracias a unos DVD, si no me equivoco, del Granada Hoy o de Ideal, que tenía mi abuela en su casa, y yo pues cuando iba a casa de mi abuela siempre los veía, y recuerdo que en uno de ellos viene la peregrinación a Roma. Y claro, yo cuando era muy pequeño, pues de repente veo un palio por Roma, por mitad del Vaticano, pues cuanto menos llama la atención. ¿Qué marcha más bonita le dedicó Miguel Sánchez Ruzafa a este Virgen de Andalucía con el solo del corro inglés, ¿eh? ¿Querías decir algo, sí, Pablo? No, he traído al estudio la medalla conmemorativa de aquella peregrinación, que la verdad que la tenía olvidada ahí en mi casa, y tuve la suerte de estar en Roma en este jubileo a principios de... bueno, no, hace un mes o así, y la busqué en mi casa y dije, me la voy a llevar, ya que estuve allí en el 2000, me la voy a llevar al 25, y por eso la he traído hoy también. Digo, vamos a hablar del tema, que esté aquí. La verdad que es preciosa, ¿eh? Con una tiara papal, el cordón blanco y amarillo en dorado, una medalla muy chula. El sonido de la nostalgia, que lo evoca muy bien este Virgen de Andalucía. ¿Quería añadir algo, Pablo? Sí, me decía mi abuela que aparte del Mayor Dolor había muchas más vírgenes de toda Italia, pero que pues eran, vamos a decirlo respetuosamente, pues pasos humildes, ¿no? Dice que eran como muchos estandartes. Lo ha contado antes Juan, que era muy pequeñito. Y que la gente cuando veía el palio decía, pero ¿estos de dónde han salido? Y cuando viera una virgen que iba a ritmo de pasodoble, a esta manera... Fíjense, con el Granada, que suena ahí de fondo del ara, y luego con un pasodoble iba la virgen. Hoy tenemos mucha nostalgia en nuestro programa. Eso puede ser bonito, pero nostalgia que las cofradías la hacen presente con todos estos actos que se están organizando para recordar aquello, para que los más jóvenes sepan de su historia. Vámonos con los 25 años de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Con otra marcha preciosa del añorado, ya lo hemos citado, del maestro higuero Santa María de la Alhambra coronada. Y vamos a escuchar en principio a José Luis Ramírez Domenech, que además de compañero de los medios de comunicación, fue el comisario de aquella coronación canónica. Ya les dije al principio del programa que era la primera imagen de una hermandad de penitencia que era coronada canónicamente. Le hemos preguntado qué tal fue la celebración. Verán ustedes la voz de quien además fue pregonero de nuestra Semana Santa y una de las voces más bonitas de la radio de Granada, José Luis Ramírez Domenech. Hombre, desde mi punto de vista fue excepcional. El altar diseñado por la Priostía, la colaboración del Cabildo, la de las hermandades granadinas, recuerda la procesión de ciriales representativos de las 32 que servían después para acompañar al Santísimo en los diferentes puntos de comunión de una catedral atiborrada de público. Creo recordar que fueron más de 4.000 las formas que repartieron, hasta tal punto que, concluida la ceremonia, aún se estaban dispensando en los altares laterales de la catedral. La grandiosidad de la misa de coronación, especialmente compuesta para la Virgen por Santiago Martín Arnedo e interpretado por la Orquesta Bética de Andalucía, el Coro Alcazaba de Baza y el Manuel de Falla unidos bajo la batuta de Óscar Calella. La imposición de la corona, pues, extraordinaria por el cardenal Cañizares y la primera medalla de oro de la ciudad de Granada concedida a una imagen. La verdad es que los recuerdos aún perduran después de 25 años.
Bueno, y al final prevaleció que se hiciera en la catedral, porque al principio se dudaba si se iba a hacer o no la coronación en la catedral, y se impuso el criterio del cardenal Cañizares, por supuesto. Sí, gracias al apoyo de don Antonio Cañizares se decidió finalmente hacerlo en la catedral, y menos mal, porque recordarás que mientras se estaba celebrando la pontifical diluviaba en el exterior. Ya, sí que llovía. ¿Los recuerdos que José Luis tiene de aquella coronación de la que él fue comisario? Múltiples y variados, Jorge. Fundamentalmente de cómo tuve que ir descubriendo los entresijos de una coronación. Como sabes, habían pasado casi 40 años de la anterior, la de la Virgen del Rosario, y tanto aquella como la ya casi centenaria de la patrona se habían producido en el exterior. Y nosotros queríamos hacerla en la catedral, y ello porque entendíamos que al suponer un reconocimiento diocesano a la devoción a Santa María de la Alhambra, pues debería producirse en el primer templo diocesano, en la catedral. De todas formas, a los distintos planteamientos de altares que hicimos para dentro de la catedral, unimos otro para realizarlo en el recinto de la Alhambra, concretamente ante la Puerta de la Justicia. Ya. ¿Alguna anécdota ya para concluir, José Luis? Te diré dos. Una que recuerdo, en fin, especialmente fue la expresión de alegría de mi hermano mayor, don Miguel Hurtado, y de sus acompañantes entonces, don Antonio Olivares, don Miguel Cibantos y yo mismo, que asistimos a la declaración de intenciones de don Antonio Cañizares de coronar a la Piedad alhambreña. Una situación que yo conocía con anterioridad y que había mantenido en absoluto secreto a petición del arzobispado. Dos, pues las 3 veces que el hermano encargado de avisar al cohetero que había instalado una casi valenciana traca, Palma Real le llamaban aquí, que debía dispararse en el momento de la coronación y que no pudo realizarse por estar toda la cohetería absolutamente mojada por la lluvia, lo que a buen seguro impidió la rotura de más de un cristal del vecindario. Son cosas de otros tiempos. Muchas gracias, José Luis. Por cierto, hemos hablado de los ciriales que acompañaban en la comunión. Eran 31 ciriales por cada una de las hermandades de Granada. No había cirial de la Alhambra en este caso, que se iban colocando para iluminar el lugar donde se iba a celebrar, donde se iba a recibir la Sagrada Comunión. Uno de esos ciriales lo llevaba un chico de 15 años que era Antonio Ortega, ¿no? Efectivamente, Jorge, uno de esos ciriales iba yo con él. ¿El de qué hermandad era? Bueno, en este caso iba con mi hermandad familia, la hermandad de la Borriquilla, y bueno, pues me llamaron, oye, ¿que queréis decir a la coronación? Por supuesto dije en el momento que sí, accedimos allí, nos repartió a los ciriales, yo fui uno de los ciriales que no se quedó en las capillas, porque ya estaban todas las capillas cubiertas, y dice, bueno, a la hora de la comunión te avisamos, y vas con un sacerdote y lo vas acompañando. Y me quedé en la parte de atrás de la catedral. Entonces estoy viendo toda la parte de la coronación por detrás. Y me di la media vuelta cuando iba a coronar a la Virgen, vi al arzobispo subir la escalera y la verdad que fue un momento apoteósico. La verdad, muy, muy chulo. Qué emoción, muy chulo. Qué bonito. Una parte importantísima en aquella coronación fue el entonces concejal del Ayuntamiento de Granada. Luego tiene muchos cargos, ha sido presidente de la Diputación, sobre todo una gran persona, Sebastián Pérez, que fue el que consiguió que le dieran a la Virgen la medalla de oro de Granada. No sé si él lo va a contar todo, si no yo sí me atrevo a contarlo. Sebastián, tu relato de aquellos días, porque él además está muy ligado a la cofradía. Sebastián Pérez. Mi nombre es Sebastián Pérez y soy hermano de Santa María de la Alhambra, entre otras hermandades de mi querida y entrañable ciudad. Me preguntáis qué supuso para mí la coronación de Santa María de la Alhambra. Santa María de la Alhambra es mi hermandad, una hermandad que desde mi niñez aprendí a querer porque mi madre era hermana y falleció recientemente después de estar casi 80 años como hermana de Santa María de la Alhambra. Y a partir de ahí pues entré muy joven, entré con 16 años como costalero, y posteriormente fui capataz de la hermandad, fui miembro de la Junta de Gobierno y mi relación con la hermandad pues es muy directa. Desgraciadamente por mis responsabilidades pues no he podido estar al nivel que me hubiera gustado de participación y de colaboración, pero desde luego sí de cariño.
Y con esas responsabilidades, pues recuerdo que hace 25 años, pues siendo concejal del Ayuntamiento de Granada, la Comisión de Honores y Distinciones le otorgó a Santa María de la Alhambra la medalla de oro de la ciudad. Se hizo por unanimidad, que tiene mucho mérito, porque entonces había formaciones políticas que no querían responsabilidades con materia de instituciones religiosas, pero en aquel momento sí se consiguió. Y siendo el alcalde José Moratalla Molina, Pepe Moratalla, y delegó la entrega de la medalla en el que fuese concejal tristemente desaparecido y buen amigo Jesús Valenzuela. Bueno, se hizo muy conocido por campañas electorales y por su trabajo y su trayectoria política en la capital. La verdad es que aquel día fue un día mágico para los hermanos, yo creo que para todos los granadinos, y francamente yo guardo un maravilloso recuerdo emocional, devocional, y como ciudadano, como granadino, porque la ciudad de Granada se tiró en plena a las calles para vivir aquella magna y entrañable coronación de Santa María de la Alhambra. Bueno, pues yo le enseñaba algunas cosas más. Fue Sebastián Pérez el que se dirigió a la Comisión de Honores y Distinciones, creo que además la presidía, para proponer que se le otorgara la medalla de oro a Santa María de la Alhambra. Y además luego, desde esa misma comisión consiguió que los nuevos accesos a la Alhambra, que ya en su tiempo proyectara Antonio Gallego Burín, pues fueran nominados como Avenida de Santa María de la Alhambra. Además, una anécdota un poquito también curiosa en torno a esta celebración, que a lo mejor él no ha querido del todo contar, está en el hecho de que en principio debería de haber puesto la medalla el alcalde, que era el señor Moratalla, pero al final lo hizo el señor Valenzuela. Eso no estaba previsto, no debería haber sucedido de esa manera. Los entresijos de aquello quedan para los anales de la historia, pero el señor Valenzuela no ensayó y terminó colocando la mano encima de la Virgen de una forma un tanto curiosa. Ahora nos lo va a contar con detenimiento Roberto Martín, que lo tenemos aquí con nosotros, que es el comisario de la conmemoración del 25 aniversario. Roberto, un saludo de nuevo. Buenas noches. Buenas noches otra vez. Antes ha sido como un alto. Me estabas haciendo una seña. Sí, no fue la Virgen, fue sobre la cabeza del Señor. Ah, sobre la cabeza del Señor. Sí. Fue colocarle la medalla de oro. No tenía el equilibrio perfecto y tuvo que apoyarse porque si no hubiera caído sobre el regazo de la madre. Aquello fue realmente increíble. Bueno, yo creo que todas estas cosas de las que hablamos tienen sentido desde el punto de vista de la nostalgia, pero sobre todo tienen sentido desde el punto de vista del presente, por una sencillísima razón. Y es que lo está conmemorando la hermandad, ya se ha editado un cartel, ha habido distintos actos y va a haber una procesión magnífica en el mes de mayo. Haznos un resumen con tu capacidad de resumen periodístico de lo que se ha desarrollado hasta ahora. No te lo tengo que explicar porque muchas veces en ese mismo estudio lo has tenido que hacer 1000 veces. ¿Qué ha sucedido hasta ahora para conmemorar este 25 aniversario? Bueno, realmente la primera parte ha sido una serie de conferencias que hemos tenido en nuestra Casa de Hermandad con una asistencia bastante aceptable en el salón de ya lo conocéis, nuestro salón de Cabildo, prácticamente lleno. Hemos tenido también, hemos puesto en marcha una llamada hucha solidaria, que es una hucha que hemos dado hasta 100, que los números del 00 al 99, y tenía como compromiso de que tenían que llevar como mínimo 50 euros. Los números que coincidieran con el cupón de los prociegos de un determinado día, en este caso fue el 22 de diciembre, se llevaría 1.000 euros de premio. ¿Y quién se los ha llevado? Miguel Campos, nuestro amigo Miguel Campos. Bueno, el presidente de los guías de Granada. Sí, señor, hermano nuestro, y tuve el gusto de llamarlo y decirle: Miguel, ¿qué quieres? Buenas noches. Digo, que tienes 1.000 euros. No puede ser, pues sí. ¿Los donará a la hermandad? Posiblemente. Pues digo yo, ¿no? Bueno, hemos puesto en marcha la segunda hucha solidaria, que va a coincidir el vencimiento con el día 21 de mayo del 2025, que es la fecha exacta de la coronación. 21 de mayo de 2025. Sí, señor. ¿Habéis hecho más cositas o pasamos ya a lo que todo el mundo está esperando, que es la procesión por el interior de la Alhambra? Sí, hemos tenido, pero antes de eso, ya me has preguntado lo que hemos hecho antes, hemos tenido también por primera vez un mercadillo solidario que hemos instalado en una calle. En plena Navidad, si no. Sí, en plena Navidad, una
actos que nos ha resultado pues bastante, y eso que estábamos en una calle que no era muy comercial, en la calle Casilla del Prat, pero bueno, la experiencia ha sido muy positiva y no caerá en el olvido el que forme parte de elementos que tengamos en cuenta para próximos cursos cofrades. Y llegamos ya por fin al tema principal. Efectivamente, tenemos no una, sino 4 salidas en el mes de... Déjame que no te... ¿Os habéis vuelto locos? No. Hemos dado... hay un hermano nuestro que en paz descanse, Ricardo Martín, hijo del fundador, de uno de los fundadores, Ricardo Martín Campo, que fue presidente de Granada. Y alcalde de Granada. Pues su hijo Ricardo Martín García, que fue hermano nuestro, de siempre me estaba diciendo, Roberto, teníamos que bajar por la cuesta de los chinos, pero en salida penitencial. Pero bueno, las circunstancias... Eso era penitencia, eso sí era penitencia. Entonces, cuando me nombraron comisario, inmediatamente me vino a la memoria esto hay que bajarlo por allí. Pero nosotros, la verdad que queríamos pues, seguir saliendo por la puerta de los carros y hacer al contrario, es decir, subir para entrar por la puerta del restaurante. Pero cuando cuando vamos a presentarle el proyecto al director del patronato, dice, no, tenéis que pasar por dentro. ¿Por dentro de la Alhambra? Sí, por los jardines del Partal quería que pasáramos. Pero claro, entonces hicimos una comisión, el hermano mayor... Había que cargarse un árbol para pasar por allí, entre otras cosas. Y sobre todo, eso no estábamos nosotros dispuestos en esas cosas. Hubiéramos salido los papeles. Hombre, imagínate. Pero además de eso, la mayoría de las fuentes están a nivel de patio, es decir, prácticamente sería muy peligroso tanto para nosotros, entonces dijimos que no. Y entonces dice, bueno, vamos a hacerlo por el Secano. El Secano es el camino que hay que une el Generalife a través del parador de turismo. La antigua Medina de la Alhambra. Justamente, todas las ruinas que hay allí. Entonces por ahí pasaremos, saldremos a las 4:30 del día, el martes 20 de mayo, llegaremos a lo que es el Paseo de los Cipreses. Pasando el puente de Prieto Moreno. Justamente por arriba. Al Paseo de Isabel II de los Cipreses. Salimos por la puerta metálica que hay al lado de los... Lo poquito que dejaron de la puerta antigua del Generalife. No pasamos por el cemento. Por el cemento no, gracias a Dios. Pasamos. Eso, ahí hay que poner unas lonas para borrarlo. Bueno, menuda hora montaron allí. Pasamos y ya cogemos la cuesta de los chinos y bajamos hasta el puente del Aljibillo, que es el puente que une la carrera del Darro con este. Me estoy emocionando. Carrera del Darro, pararemos, una vez que tengamos los permisos, en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Pararemos también en la parroquia de Santa Ana. Cogeremos calle Elvira, pararemos también en la iglesia de San Andrés, saldremos por el Arco de Elvira, cruzaremos por la Tinajilla a la calle Santísimo, San Juan de Dios a la Basílica, porque vamos a la Basílica de San Juan de Dios, rememorando que hace 30 años también la Virgen de las Angustias de la Alhambra estuvo en San Juan de Dios. La Basílica de San Juan de Dios. Un recorrido muy largo, pero es que tenéis costaleros de sobra y con lista de espera que algunos se van a esperar años para meterse debajo. El otro día, este jueves, el anterior, hubo la primera igualdad, 145. Para un paso. Para un paso que calza 30 personas. Pues hay unas cuantas cuadrillas. Hay hace 8 salidas extraordinarias. Pero hay algunos que no van a poder. Que son lista de espera, ¿no? Sí, el capataz está diciendo que los mayores ya vayan dejando un hueco, pero ha sido una explosión que se la debemos sobre todo a nuestro capataz, José Luis Pérez Raya, hermano nuestro, y que, bueno, de estas cosas que cuando más oscuro estaba el momento del tema del capataz en la Alhambra, pues surgió. Decíamos, la Virgen nos tiene que ayudar. ¿Y de San Juan de Dios a dónde vais a ir? De San Juan de Dios estaremos miércoles, que es el día 21, que tendremos el primer día del Triduo, jueves y viernes. El sábado por la tarde iremos desde la catedral, desde la Basílica a la catedral, parando en el Cautivo y en Estudiantes. Entraremos por la Puerta del Perdón. Y ya el domingo 25 la misa pontifical con la asistencia de nuestro arzobispo, y a las 5 de la tarde saldremos el recorrido a la inversa de la estación de penitencia, es decir, Plaza de las Pasiegas, Mercado de Gerona, Alhóndiga, Puerta Real, Reyes Católicos. Pararemos en el ayuntamiento porque es hermano mayor honorario nuestro y quiere hacer lo que sea, y luego ya
Reyes Católicos, Plaza Nueva, donde despediremos a todas las hermandades que nos acompañen, que tengan el gusto de acompañarnos, y ya entramos en la Cuesta de Gómez, en nuestra Cuesta de Gómez, a nuestra iglesia. Y dejo que los demás pregunten, que hay un montón de dudas sobre cómo va a ser eso, hay muchísima ilusión. Alguien preguntará qué música, en fin, me callo. Adelante, compañeros. Bueno, la música, teníamos el otro día un poco la respuesta, ya que va a ser la agrupación de Filiana que nos acompañe en esa bajada, ¿no? No, en la bajada bajamos con Jesús Despojado, que es la que normalmente va abriendo calle en la estación de penitencia, y nosotros le hemos dado el gusto de que nos acompañen a la imagen, pero detrás. Es decir, que bajamos sin apertura y detrás del paso de la Virgen, que no baja en su paso, baja en una parihuela que es la de la Virgen de Gójar, que es el que hemos calculado para que tiene la capacidad, de la Divina Pastora de Gójar, que tiene las medidas suficientes para el paso nuestro de la Virgen. Es decir, que en este caso la bajada la hará Jesús Despojado, es que veíamos en redes sociales que era también Filiana que iba a tener Filiana, con vosotros. Y ya lo adelanto, este sábado nos han invitado para que vayamos a la presentación oficial del 25 aniversario de su fundación. Va a acompañar de apertura la subida el domingo. Es decir, el domingo irán abriendo calle ellos. Y los que nos acompañarán detrás es la banda del Padul. La banda del Padul, de acuerdo. Cuando alguien encara un proyecto así, un aniversario así, se le vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese, a la hora luego de ponerlo sobre el papel? Antes nos decían los del huerto, la curia no ha dicho que no ha dicho que sí. ¿Cómo fue esa negociación con el ayuntamiento y con el obispo? No hemos tenido hace ya tiempo que el plan Parihuela tiene conocimiento de todos los pasos que vamos a dar. Sabéis que últimamente el ayuntamiento está exigiendo, con razón, por la proliferación cada vez más notable de actos, y Granada es que tenemos dos calles, que si corta Gran Vía y Reyes Católicos ya está Granada totalmente colapsada. Entonces yo entiendo que el ayuntamiento tenga con previo tiempo de antelación conocimiento de todos los actos que pueda haber. No hemos tenido ningún problema, siempre y cuando cumplamos los requisitos que ellos nos dicen, que es posible de que tengamos que apretarnos una determinada hora para liberar la calle lo antes posible. ¿Por qué hemos echado por la calle Elvira? Pues simplemente porque esa calle se puede cortar sin problema, porque pueden hacer el acceso por la Gran Vía o incluso por la calle San Jerónimo, y lo único que vamos a parar un poco es el cruce, que intentaremos hacerlo lo más rápidamente posible por la parte de la Tinajilla. Es decir, con lo cual San Juan de Dios también es una calle que se puede más o menos cortar, vamos a llamarlo así, y entonces intentamos, dentro de nuestras posibilidades, estorbar lo menos posible, pero hay que llegar allí. Yo quiero preguntar, porque muchas veces pensamos en lo que son los actos externos, el salir a la calle, pero cuando se presentó ese programa de actos, pues vi que había numerosos proyectos patrimoniales que tan importantes son, como puede ser un regalo, si no me equivoco, por parte del Grupo Joven, sí, y los propios respiraderos y faldones del paso de María Santísima de la Alhambra, que se esperaban desde hacía tiempo. ¿No? Llegamos, sí, efectivamente, todo está previsto. Ya he visto por las noticias de que posiblemente, casi seguro ya, en el mes de mayo estrenaremos la parte delantera bordada por Jesús Arcos, que ya está dándole los últimos puntadas. Cuando se vea en la calle va a ser algo espectacular. Es decir, cuando habéis visto el proyecto, ya de por sí ha levantado una expectación, pues cuando veáis la terminación se va a quedar, porque nosotros cada vez que lo vemos de verdad que nos quedamos totalmente encantados. Ya tenemos encargado también, ya están bordando la segunda parte, la parte de atrás, y entonces ese es uno de los estrenos que esperamos hacer. Esta Semana Santa no vamos a estrenar nada, porque tenemos ya con lo que tenemos. También tenemos la presentación o la ofrenda del Grupo Joven de un puñal de diseño de Adrián Alza, nuestro hombre de ideas, porque es un hombre que es pura idea, es decir, continuamente tienes que estar controlándolo, porque es que es raro el día que no me llama Roberto, ¿qué pensar? No sé qué, Roberto, y tienes que, tranquilo. Si fuera por él, si tuviéramos una cuenta corriente saneada de estas que hay algunos, bueno, no daría abasto, de verdad que algunas veces hay que frenarlo. Y también tenemos una cosa muy importante, que es el estreno de un Lignum Crucis que va instalado en la parte central de la cruz, en donde, bueno... Pues, ¿de la Cruz del Paso? De la Cruz del Paso.
Es el sitio que creo que, después de estudiarlo por la Junta de Gobierno, creemos que es el mejor sitio donde... que mejor que la cruz, para un trozo de cruz. Y también es un diseño de Adrián, y se está preparando para que luego, una vez que lo quitemos, podamos tener la divina adoración que se puede tener, porque sabéis que al ser Linum Crucis tiene esa propiedad de poder ser adorado. Eso por lo que respecta a estreno. Yo quería preguntarte, porque han mencionado en varias ocasiones a Adrián Alza, que es el vocal de Juventud, además de la hermandad. Y Prioste. Correcto. ¿Cómo ha sido, o cómo está siendo, ¿no?, durante este año lleno de actos, la participación de los jóvenes, que hace 25 años muchos de ellos, pues no, bueno, como nos pasa a Adrián a mí, ¿no?, que no pudimos vivirlo, pero no ¿cómo estaba está siendo? Ni en proyecto. No, yo tampoco estaba en proyecto. No, pero ¿cómo ha sido la participación? Que además el grupo joven, bueno, los grupos jóvenes de la ciudad ahora mismo tienen muchísima repercusión. Está hablando en pasado. No, ¿cómo es? Porque este sábado pasado, estaban pues 14 en la Casa de Hermandad pintando las banderolas que van a colocar a partir del día 20 y tanto, cuando bajemos. Es decir, que no es que han sido, están siendo. Sí, nosotros, yo de comisario y el hermano mayor Rafa, le hemos dado plena libertad dentro de unas normas que tengamos que hacer, pero bueno, están aportando y queremos que... Porque es que la hermandad son ellos. Somos todos, es decir, es que muchas veces dicen, es que los jóvenes, los viejos, los antiguos, si es que todos somos un cómputo, la hermandad es la suma de los esfuerzos de todos, los mayores porque tenemos la experiencia y los jóvenes porque tenéis la fuerza, porque ya llega un momento que dice, mira, cógeme el papel que yo no me puedo agachar, pero sin embargo, sí tenemos ideas que muchas veces dicen, tranquilo, que por ahí no se puede hacer, porque por la experiencia de ya son muchos años. Roberto, los mayores lo hemos hecho muy bien, porque tenemos una juventud que nos va a suceder extraordinaria, mucho mejor formada que nosotros, porque tienen más medios, y nos podemos sentir orgullosos de haber creado esta generación. Yo creo que sí. Nosotros estamos muy orgullosos, y además se nota desde que tenemos la nueva Casa de Hermandad, parece ser que no, pero ha sido un revulsivo el poder tener una casa que además cada día tiene más movimiento, cada día está más viva. Es decir, que hay veces que llega y tienes los costales. Hoy mismo ya han empezado a dar traje. Bueno, hemos tenido que dar números para la cola que se ha montado. Hoy hemos empezado con los chavales, con los más pequeños, porque son los que normalmente siempre tienen un poco más de problemática, y bueno, estaban loquitos. Y cuando les hemos dicho, bueno, ¿en cuándo vais a salir? Dice, no, una vez, no, es que hay que salir 3 veces o 4. Mamá, yo quiero salir, en fin, que... Voy a echarte una mano. Venga. Porque mucha gente nos va a preguntar cuando llegue Semana Santa, ¿este año pasa la Alhambra por la Cuesta de los Chinos? No. Eso es en mayo. Nosotros, nuestro recorrido oficial será Cuesta de Comeres, Reyes Católicos, cambiamos. Bueno, Reyes Católicos, seguimos hasta Puerta Real, seguimos por lo para que la es nueva avenida, carrera oficial. Avenida de José Antonio, para entrar por Puente de la Virgen. No seas tan antigua, Acera del Garro, que ya le han cambiado el nombre a la calle. Pues Filomati. La Filomati. Yo he dicho, ¿dónde está eso? Yo he pensado, ¿dónde está eso? Me he perdido. ¿Dónde voy a ver a la Alhambra? La Filomati. Antigua Avenida de José Antonio. Avenida. Entonces, que entramos por el Puente de la Virgen para salir a la carrera de la Virgen y comenzar el recorrido oficial. Ya está. Y el recorrido a la vuelta luego, ya como siempre, salimos por la Puerta del Perdón y ya nos vamos. Yo quiero hablar, Roberto, de guiños, porque como yo tampoco estuve hace 25 años, ¿cuál fue el recorrido que hizo entonces la Santa María de la Alhambra para llegar a la catedral o para volver desde la catedral? ¿Y se parece en algo al de ahora? Nada, ¿no? Nada. ¿Cómo fue aquello? La vuelta sí es prácticamente la misma. Creo que me quiero recordar que no fue Alhóndiga, fue por Mesones. Sí, fue por Mesones. Fue por Mesones y ya pasamos por delante del ayuntamiento, el mismo recorrido, solamente el cambio va a ser ese. ¿Y la bajada de la Virgen cómo fue hace 25 años? ¿Sí que fue distinto? O... No, fue la forma habitual. Además, ¿no? En aquella época, tanto Rafa, el actual hermano mayor, como yo, éramos el Prioste y Albacea, de los que estuvimos encargados de aquel tema, y una anécdota que ha contado antes, cuando llegamos con el paso... Yo le he contado a medias. Bueno, pues cuando llegamos para dar, este es el momento culmen del anecdotario. Nos encontramos... Cuando llegasteis a la catedral. Una plataforma al lado del Evangelio, en la parte del Evangelio, casi prácticamente delante del Evangelio, una plataforma que había servido para tener los camiones que salían en el Granada-Dakar, que en aquella época fueron las primeras épocas que salían aquí. Sí, aquello tenía fuerza. Muy fuerte. Bueno, llegaron y cuando el paso estaba en medio,
empieza a hundirse el suelo. El paso encima. El paso encima, con los costaleros, con todo. Entonces íbamos por fuera altamente y vemos que empieza el paso a hacer así. Se empieza a hundir. Como una plataforma. Un silencio sepulcral que nos quedamos todos. Y entonces, bueno, pues tal como entramos, pum, pudimos sacar aquello. Bueno, se hundió. Entonces... ¿Pero cuál era la idea de la plataforma entonces? Era... elevar a la Virgen para que se viera. Era una plataforma para dejar la Virgen a una altura. Sí. 30, 35... Una plataforma 40. Como la del rally, subía y bajaba. Simplemente claro. Tuviera 35 centímetros. Pero aquello tuvo una explicación física. Sí, ahora te lo explico. Entonces, y ya lo sacamos y dice que ya está. Vosotros sabéis, y además es una cosa física, los puentes, los soldados no pueden pasarlo al paso. Cuando van a un puente... No pueden ir desfilando, no pueden. Tienen que poner paso de maniobra. ¿Por qué? Porque si físicamente, si tú pasas con el puesto, creas una onda, eso los físicos lo sabrán, que destruyen el puente. Entonces, al entrar allí todos con el paso... Sí, pero ¿qué me estáis contando? Yo estoy flipando. Bueno, pues los propietarios de esos hierros, de esos... creo que tienen el almacén en el polígono Juncaril, esa barra de hierro la tienen allí y pone solo Dios pudo doblarla. La tienen colgada, pues claro, es que había soportado camiones con peso y sin embargo solo Dios pudo doblarla. Pero fue por la multiplicación, no fue un milagro ni nada extraño, digamos que es un fenómeno físico. Y luego es verdad que el altar estaba como muy centrado, ¿no? Más que el de otras coronaciones, ¿no? Nosotros estamos prácticamente... porque todas las demás lo han puesto... Sí, ya en el lado donde está el cuadro de la nosotros flagelación, prácticamente tapábamos lo que es el ambón, donde normalmente estaba puesto en la esquina. Aquello fue, de verdad, anécdota. Nosotros sabíais que en aquella época llevábamos batería, tuvimos que cambiarla. Yo fui responsable del adorno. Fueron gladiolos desmontados uno a uno y encapsulados los que pusimos allí. Imaginaros el trabajo de... gladiolo a gladiolo de ponerlo y luego hacer, no teníamos entonces la piana que tenemos ahora, entonces aquello son cosas que... Y llovió, ¿no? Llovió también, ¿no? Llovió muchísimo. Por la mañana, cuando terminamos nosotros de preparar aquello, decíamos, no podemos salir. Yo me acuerdo que cuando nos fuimos, estuve toda la noche trabajando, cuando nos fuimos a casa a cambiarnos y todas las cosas, eso no era agua, eso no era... Bueno, sin embargo, cuando llegó el momento, la Banda del Sol, que venía de Sevilla, dice, desde Sevilla está seco, no os preocupéis, efectivamente. Vinieron también los bomberos de Málaga. Sí. Me acuerdo, no los bomberos del agua, sino la banda de los bomberos. Sí, y otra de las bandas que estuvo fueron los Caballeros del Santo, ¿te acuerdas de aquellos que venían con armadura? Sí, del Santo Sepulcro no, tienen un nombre. Los Heraldos del Evangelio. Los Heraldos del Evangelio. Bueno, aquello es espectacular. Para mí una de las cosas, el concierto que dieron eran caballeros de la época de los... medieval. Son los defensores de la fe con su cruz, con su... Si parece que eran los caballeros templarios, es decir, es una copia de los templarios, pero en versión actualizada, vamos a llamarlo así. ¿Algo más que queramos añadir sobre eso? Que ahora te invitamos al final del programa. Simplemente que ha sido mucho esfuerzo, teniendo en cuenta también de que... Gracias al Patronato de la Alhambra hay que darse. Sí, también. Por supuesto, el Patronato de la Alhambra se ha portado con nosotros, como siempre. Es que, vamos a ver, es que la Hermandad de la Alhambra forma parte de la idiosincrasia del patronato, es que formamos parte... Como siempre, ¿tú te acuerdas de la época de Don Mateo? Revilla. Sí. Buena persona, bellísima persona. Extraordinaria persona, pero os quería poner luces eléctricas en la salida... Y el rayo. Rayos X, ¿cómo le decía aquello? Sí. Estaba de moda. Lo mismo que llevaba Miguel Ríos en los conciertos, quería poner en la salida de Santa María de la Alhambra. Ellos no lo saben, pero nosotros en nuestra época, cuando nosotros salíamos, echábamos humo seco, que se hace en los teatros. He visto la fotografía alguna vez. Poníamos una luz roja. Y las bengalas que echábamos eran bengalas frías, es decir, no podían pegar, son bengalas de las que se usan en teatro, es decir, son frías, nunca pueden pegar fuego. Sí. Pero, bueno, lo prohibieron, que yo era una cosa, nos obligaba a salir tarde para que fuera la luminosidad o la oscuridad nos permitiera hacer el contraste con la luz, pero que aquello no tenía peligro real de hacer daño. Había palomas también, ¿no? Había palomas, había un hermano nuestro de Maracena que tenía palomas que las tenía perfectamente nada más que para la Virgen, blancas todas, se le echaban al paso, a la salida por la Puerta de la Justicia.
¿Y se quedaban allí toda la procesión? Unas sí, otras no. Pero casi regresaban a Maracena, al Palomar, y algunas se quedaban en el paso. Una de ellas se quedó en la mano del Cristo, donde está con el Cristo, ahí se metió una, hizo todo el recorrido. Claro, tened en cuenta que cuando se echan, salen con la luz, con el sonido, las bandas, todo esto, pues entonces se asustó, se metió ahí la mano, hizo todo el recorrido en la mano de la Virgen. Lo digo porque me tocó a mí sacarla, es decir, que yo la saqué. Y a don Mateo Revilla se le ocurrió sustituir aquello por rayos láser y... Sí, bueno, hicimos una prueba, hay una de estas... ¿Hay alguna foto de aquello? Sí, no, hay... ¿Una película? Una caroca. Una caroca, salió un año la caroca con los rayos solos. Además está en casa de nuestro ex hermano mayor, Antonio Olivares. Ay, Dios mío. La tiene en su casa, y entonces hicimos una prueba allí una noche. Pero llegó a hacerse un sábado santo. No, nos negamos. La hermandad se negó. Aquello salió en todos los medios nacionales. Fue noticia nacional. Sí. El intento del Patronato de la Alhambra de colocar rayos láser a la serie de una procesión. Sí, estuvimos haciendo pruebas aquello y dijimos, entonces pues nada. Hacemos lo que hacemos ahora, que es una pitalá. Y por eso hemos adelantado también, hombre, dado con el tiempo y dado las noches que tenemos en Granada, yo creo que nuestros hermanos y sobre todo nuestras hermanas camareras lo han alegrado. Bueno, pues si os parece, ¿queréis preguntar algo más o cerramos? Vamos cerrando con el asunto de tertulia en el día de hoy. Vamos a ver, yo no lo tenía previsto, pero como soy democrático hasta cierto punto, pues he decidido que aquí se ponga sobre la mesa un asunto. Hay a quien le ha parecido muy mal que después de la restauración del Cristo de la Misericordia su presentación haya tenido lugar en la capital administrativa de la comunidad a la que pertenecemos, porque es la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y pensaban que la presentación debería de ser en Granada. No obstante, va a haber presentación de la restauración del Cristo de la Misericordia en Granada y será el sábado, después de la misa de 9, en la catedral. Y hay a quien le ha parecido bien que esto se desarrolle así, o sea, que la primicia de la noticia se produzca en otro lugar. Como lo habéis propuesto, pues yo también te invito a ti, Roberto, ya no como comisario, sino como compañero de la información, a dar tu opinión en torno al particular. ¿A quién le parece muy bien y a quién le parece muy mal? Ahora todo el mundo se calla, pero habéis propuesto vosotros el tema. Hombre, es verdad que el Cristo ha sido restaurado por el Instituto de el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que tienen todos los medios posibles, tanto económicos como técnicos y humanos, pero... Trabaja muy bien ese instituto. Muy bien, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que debería de tener una sede también en Granada. Es una barbaridad que no tengamos aquí un instituto de ese carácter. Eso sí que es verdad. Es decir, yo... también aprovecho este micro que me da la voz para decir, una reivindicación de que esté aquí en Granada una sede, y que yo creo que el Cristo debería ser el Cristo de Granada, su presentación en Granada, y que la primera visionada fuera en Granada, y que viniera la gente del IA y demás, pero en Granada. Yo obviamente entiendo que lo importante hubiera sido pues que se hubiera presentado en Granada. Ahora es cierto que teniendo el IAPH sus instalaciones en Sevilla y además pues que tiene salas destinadas estrictamente a este tipo de presentaciones, y que no es la primera vez, desde luego, que una obra de estas características se presenta en este sitio. Lo que pasa es que normalmente estamos habituados a ver obras de la capital hispalense. Me recuerdo ciertos palios de la Semana Santa de Sevilla que se han presentado allí y no chocan tanto. Pero al final, pues, es el sitio en el que se ha restaurado, y a la hora de realizar una rueda de prensa, pues, un sitio muy oportuno. Además, algo que a mí me parece importante es que haya estado 3 días expuesto en la capital sevillana. Esto puede parecer una tontería, pero uno se mete en Twitter y Twitter está lleno del Cristo de la Misericordia. Y por cuentas que son sevillanas y que defienden a ultranza el barroco sevillano y la Semana Santa de allí. El barroco sevillano es una derivación del barroco granadino. Es que eso es historia del arte. Desde luego, es una rama de la escuela granadina que se marcha allí. Pero los sevillanos están disfrutando del Cristo de la Misericordia como nunca, y se está dando a conocer. Al final es parte de la labor de las imágenes que pues muestra a Jesús en el mundo, y que se conozca en Sevilla el Cristo de la Misericordia con la importancia que tiene en nuestra ciudad. Yo creo que es algo importantísimo. Deberían de haberlo conocido antes, si no lo han conocido hasta ahora. Más opiniones. Yo iba a corroborar totalmente lo que decía Adriana. Además, hay una imagen por ahí en redes sociales, ¿no? De la sala completamente blanca con el Señor en medio, que dice que nunca el silencio hizo tanto ruido en una imagen. Parece un quirófano la sala. Y es que a mí me parece que los contrastes. Yo como granadina y como cofrade me siento muy orgullosa de que en una ciudad a la que
la mayoría de cofrades granadinos se comparan habitualmente, como es Sevilla, o siempre estamos fijándonos en muchos Esos son los que aspectos. tengan complejos y sean torpes. Siempre estamos fijándonos en muchos aspectos. Yo creo que es un orgullo que una de nuestras máximas obras de arte estén en Sevilla unos días, porque lo vamos a tener aquí y eso es primordial saberlo. Pero que se haya presentado allí, creo que ha conseguido una relevancia que va a dar mucho de lo que hablar. Yo digo que no hace falta comparar porque cada uno puede tener su personalidad y solo el que carece, pues eso de personalidad y demás, busca una comparación, salvo las que sean para aprender, que eso es otra cosa distinta. Roberto. Lo que nunca podrán tener es la carrera del Darro. Perdóname, pero podrán tener la imagen. Lo que sí puede que sea motivo para que muchos el Viernes Santo dejen Sevilla y vengan a Granada. Es decir, al contrario de la cantidad de granadinos que se van a Sevilla para ver Semana Santa, pues ellos tienen un motivo ahora. Pero claro, si el Cristo ya de por sí es espectacular, verlo solo. Si además, tal como está en la foto que me habéis enseñado, está espectacular, imaginarse cuando pasa, como lo vemos nosotros, por la carrera del Darro, en esas noches claras con la luna y la Alhambra. No cabe nadie ya en la carrera del Darro, se tiene aforo. Para la procesión del silencio hay muchísima gente. Y el problema lo tiene nuestra querida hermandad de la Concepción. Que se tiene que encerrar a toda tienen que ir para allá, es decir, que eso es uno de los problemas. Lo que yo sí también digo, respecto a lo que estáis diciendo de la presentación allí, el Cristo del Silencio de Granada, creo que hay muchos Cristos de otras ciudades que han hecho y ha pasado lo mismo, es decir, lo han presentado en Sevilla antes que en otras ciudades. Entiendo que si ellos son los que encargados de magnificar y de arreglar algo que, como tú bien dices, podíamos tener aquí... Esa es mi gran reivindicación, que haya una sede del Instituto de Patrimonio Histórico en Granada. Porque creo que hay categoría, hay clase, hay profesionales... Es la meca del arte andaluz. Ahí está. Pues entonces, bueno, pues ahora a ver si alguien recoge, nuestros políticos dejan de buscarse cosas tontas por ahí y cogen estas reivindicaciones, que creo que serían muy buenos para nuestra Semana Santa. Yo estoy de acuerdo, pero creo que también es cierto que creo que hay que diferenciar la reivindicación política y social, que es totalmente lícita y totalmente, vaya, yo la comparto. Y comparto también que Granada creo que sería el sitio ideal, ¿no? Pero como para tantas otras cosas, ¿no? Granada sería tan perfecta, pero el centralismo sevillano, pues ocurre lo que ocurre cuando despliega su ala, ¿no? De centralismo. Pero una vez que ya dicho eso, creo que los profesionales son tremendos y tampoco creo que haya que rasgarse las vestiduras porque se haya expuesto allí o se haya presentado allí cuando el sábado se va a presentar aquí. No le veo mayor recorrido a esa segunda reivindicación. Y sobre todo también cuando en Granada esto ya se ha hecho, porque cuando se restauró el Cristo de San Agustín se expuso junto al Cristo de Burgos, que cuenta la leyenda que cuando entraban los cofrades sevillanos a ver el Cristo de Burgos decían, pero ¿quién es este otro que hay aquí al lado? Y se lo comió con patatas, dicho así un poco. ¿Alguien quiere decir algo más sobre el particular? ¿Tú te acuerdas, Jorge, cuando el programa mío, que yo decía, una de las frases que yo decía, menos mal que la Alhambra y la Sierra no tienen ruedas, porque si no una estaría mala que otra sería en Sevilla? ¿Te acuerdas que yo se lo he reivindicado siempre? Menos mal que eso, porque... bueno, ahí está. Es el momento del final de nuestro programa y si yo encuentro por dónde está la sintonía, cada vez que pon lo que quieras, Jorge. Cada vez que suena un acople, soy yo el que lo ha acoplado, ¿eh? No le echen la culpa a nadie. Pues esta no es, pero yo te garantizo que voy a encontrar cuál es la sintonía. Así, ¿no? Es que llega el momento de despedir el programa con, al final, el encierro, que es como le hemos llamado a esta sección, que tiene esta sintonía así de bonita. Con Pablo Rivas, adelante, por favor. Sí, cuando uno es niño, pues hay ciertas cosas que se interiorizan. Sí, digo que se interiorizan, se dan por normales porque has crecido con ellas, aunque en muchos casos pues no sean normales. Imagino que cuando la princesa Leonor era niña, para ella desayunar bizcocho mojado en leche una mañana de sábado en la Zarzuela, pues era de lo más normal del mundo. O por ejemplo, imagino a Ana Botín de joven yendo a comprar con su amiga con una tarjeta que aguantaba todo. También sería para ella de lo más normal del mundo. Pues bien, yo crecí interiorizando algo que si lo piensas en frío pues no es normal ni mucho menos habitual. Crecí escuchando el viaje que mi abuelo Miguel y Nieves hicieron a Roma para acompañar a una Virgen de Granada y crecí viendo las fotos del palio por la plaza de San Pedro como si fuera algo ordinario.
Fue luego con el tiempo cuando me di cuenta que la cosa iba en serio y que era bastante seria. Esta tarde, cuando escribía esto, he llamado a mi abuela, cosa que no hago tanto como debería, y la verdad que me ha contado aquel viaje como si todavía estuviera pasando. Aviones petados, maletas perdidas, me ha contado que se perdieron un montón de maletas, mantillas y velas cruzando el Tíber, cámaras que no enfocaban como las de ahora, y sobre todo recuerda la impresión que daba mirar hacia atrás y ver el palio acercarse a la plaza donde está enterrado Pedro. Pura inteligencia artificial, pero cuando todo era incluso más real que ahora. En un momento de la conversación le he preguntado: abuela, ¿y dónde comprasteis las medallas de la Virgen del Mayor Dolor que nos disteis, una a mí y otra a mi primo al llegar de Roma? Se ha reído y me ha respondido: no, hombre, no, son las nuestras, la de tu abuelo y la mía, que cómo no la íbamos a regalar. Hay personas que viajaron por nosotros a lugares en los que nos hubiera gustado estar. Pero hay amigos, ya lo dijo Guerrita cuando le replicaron: me hubiese gustado verte torear, pues haber nacido antes. Sin embargo, quien viajó, quien estuvo y lo vio, nos dejó medalla de recuerdo y de fe colgada para 25 jubileos más. Dichoso tú que creíste sin ver al Mayor Dolor por Roma. Pues esto fue todo. Con ese encierro de Pablo Rivas terminamos. Un placer haber compartido todos estos minutos de radio. Muchas gracias por venir a tu casa, Roberto. Muchas gracias. Otro día te invitamos a otra tertulia, que veo que le pegas también al palo, ¿eh? Cuando queráis. Pues hasta aquí nuestro programa en el día de hoy, permanentemente informados a través de la web de COPE en el apartado Cruz de Guía. Gracias por la atención que nos prestaron. Semana Santa Radio, la radio que se ve.